Todos ustedes, bueno, ya tardes, ¿verdad? Bendiciones. Ah, exactamente, lo que iba a preguntar si se estaba grabando o no se estaba grabando, pero ya me di cuenta que sí se está grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, tardes ya para muchos de nosotros. Bueno, pues les agradezco profundamente el poder estar aquí. Y les recuerdo que estas pláticas pues tienen el propósito de poder conocer un poquito más acerca de cómo la tecnología que tenemos en viva puede ser funcional, útil, sobre todo coadyuvante para muchos tratamientos. Y si bien es cierto, como he venido mencionando todo este tiempo, porque realmente la labor de ser o de ser un comunicador, de ser un facilitador precisamente de toda esta tecnología en cuanto a comunicación técnica se refiere, es muy importante puntualizar muchas cosas. Pero quiero que sepamos que realmente nuestra tecnología, particularmente nuestra tecnología, tiene muchísimo aval académico, tiene muchísimo aval científico, lo cual para nosotros pues es sumamente importante porque nos va a permitir trabajar con confianza, ¿verdad? Y yo día a día recibo siempre preguntas, ¿verdad? Acerca de algunos aspectos técnicos del equipo o de los equipos con la finalidad de buscar mejorar la salud de alguna persona, ¿no? Y esto se refiere precisamente a que mucha gente, pues, tiene desconocimiento acerca del uso de los equipos, pero tiene confianza en que podrían ayudar. Si no, no los pusieran en tema de comunicación, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo todos en ello. Entonces, bajo este principio, bajo este aspecto, es muy importante mantener siempre la firmeza, la confianza que lo que estamos nosotros promoviendo hacia la salud, primero y antes que nada, es una tecnología de punta. Segundo, y otro aspecto sumamente importante es que es completamente útil, es funcional. Y tercero, es completamente inofensiva en la mayoría de los casos. Realmente podemos contar con los dedos de la mano algunos casos donde no podría ser utilizada esta tecnología. Y son situaciones muy particulares por la parte clínica que te presentan las personas en cuanto a ello, ¿de acuerdo? De ahí en fuera, realmente esa gran confianza que nosotros tenemos es lo que se ve plasmado a través de las preguntas que ustedes me hacen y que siempre me permitan reflexionar un poquito más. El día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que estuvimos viendo el martes pasado, deterioro mental cognitivo, ¿verdad? Allá en Luis Braille en forma presencial, pero también transmitido por la vía del internet. Entonces, vamos a darle continuidad a esta segunda parte, que es precisamente, ahora vemos el Parkinson, ¿verdad? La semana pasada, pues vimos allá este Alzheimer, ¿verdad? Y vamos a ver Parkinson, el cual vamos a ver tiene una gran posibilidad de apoyo y de ayuda a través de nuestra tecnología. ¿Verdad? No sin antes mencionar que lógicamente son tratamientos integrativos, donde la alimentación, donde el estilo de vida, donde la propia suplementación alimenticia hace su parte, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta parte es sumamente importante. Y a modo de recuerdo acerca de lo que vimos la semana pasada, vamos a verlo de una manera sencilla. ¿Qué son los trastornos de la conducta cognitiva? Bueno, pues vamos a ver que a esto le llamamos nosotros disfunción cognitiva, trastornos de la disfunción cognitiva, lo que antes llamábamos demencia senil, ¿verdad? Una situación que se presentaba generalmente, pues a partir de la sexta, séptima, octava década de la vida y que afectaba sin lugar a dudas varias de las funciones cognitivas, varios de los aspectos de percepción y de comunicación del desarrollo de nuestro cerebro, ¿verdad? Estas funciones intelectuales, que es lo que nos permite organizarnos, que nos permite razonar, que nos permite mantener control de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver que a través, lógicamente, de la percepción que hacen nuestros sentidos, a través de la visión, el tacto, el oído, el olfato, pues se generan lógicamente aspectos de conocimiento, se genera experiencia y percepción de la naturaleza, ¿no? De todo lo que nos rodea y de lo que nosotros llamamos realidad. Ahora, estas disfunciones cognitivas, hoy por hoy, desafortunadamente, pues lo triste para nosotros es que las vemos aparecer cada vez más en más temprana edad.
¿de acuerdo? Y esto lógicamente nos revela que definitivamente estamos viviendo un momento donde hay un envejecimiento acelerado, porque si estas enfermedades se caracterizaban lógicamente por el envejecimiento y al final del día, el envejecimiento es un proceso natural donde lógicamente todas nuestras funciones fisiológicas pues se van mermando, se van disminuyendo como parte natural de la propia vida, ¿verdad? El problema es que esto se empiece a generar antes de tiempo, ¿no? O que este tipo de situaciones se generen en momentos que no son adecuados, ¿no? Desafortunadamente, estas disfunciones cognitivas pueden provocar enfermedades neurológicas, como lo que vimos nosotros la semana pasada, el Alzheimer o también el Parkinson o la esclerosis de placas, ¿no? Y que lógicamente pueden tener diversas causas. Claro que sí, sin lugar a dudas, vamos a ver que este problema es de orden multifactorial, pero que generalmente nos revela que la edad, o sea, el envejecimiento, los procesos oxidativos, el estrés oxidativo, va a tener un encaje muy importante en todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las causas pues son multifactoriales. ¿Verdad? Vamos a ver que realmente nosotros podemos tener situaciones en las cuales de manera muy particular cada persona puede desarrollarlo de manera diferente. Esto lógicamente va a generar situaciones que pueden ser problemáticas para la vida propia de la persona, problemáticas para la vida propia del individuo que está interactuando en eso, ¿verdad? Porque una cosa es que no podamos desarrollar nuestras funciones cognitivas al máximo y otra cosa es que la mayoría de estos pacientes no se den cuenta de estas alteraciones. Claro que se van a dar cuenta y claro que van a entrar en frustración y claro que van a entrar lógicamente en molestia, enojo y por supuesto situaciones que van a conllevar, por ejemplo, a la depresión, porque lógicamente una persona que estuvo acostumbrada todo el tiempo a tener una gran lucidez, por ejemplo, una gran memoria o un control completo de manera autónoma, que empiece a perder esas facultades. Bueno, pues sí, sí es verdaderamente algo completamente trágico, ¿verdad? Completamente trágico. Ese tipo de pacientes sabemos que desafortunadamente van a tener una serie de sintomatologías, los cuales pueden ir desde situaciones muy sencillas como pérdida de la memoria a corto plazo, situaciones que no se pueden controlar a través de la autonomía corporal, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lógicamente, bueno, pues este tipo de situaciones, pues se van a ir agravando. A eso vamos a unarle que, lógicamente, el sistema nervioso, al estar altamente involucrado en nuestros procesos, pues va a ser uno de los principales elementos afectados. Por eso es que, lógicamente, situaciones como la depresión, los trastornos del sueño, ¿verdad? Conductas de alteraciones alimenticias pueden verse presentes en todo esto, ¿no? Situaciones, lógicamente, que se han vinculado a secundario a esto, como la fatiga crónica, ¿verdad? La falta de sueño, por ejemplo, lógicamente, situaciones más complejas y más críticas, como una esclerosis múltiple, por ejemplo, bueno, pues pueden estar conectadas en este tipo de situaciones. Hay situaciones donde también se ven afectados nuestra cognición, como es el caso, ya lo hablábamos de la fibromialgia, que es una situación que posiblemente valdría la pena volver a retomar, ¿verdad? Valdría la pena volver a retomar este tipo de patologías y saber cómo poder apoyar, ¿verdad? Dijimos nosotros que las enfermedades neurodegenerativas eh, que pueden conducir precisamente a desarrollos neurocognitivos, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, tenemos el Alzheimer, que lo vimos la semana pasada, el Parkinson, que lo veremos esta ocasión, veremos la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Corea, por ejemplo, la demencia, enfermedad de priones, esclerosis múltiple, ¿verdad? Desafortunadamente, decimos, pues esto se presentaba generalmente, repito, entre la sexta y hasta la octava década de la vida, si el paciente puede llegar a esa edad. Hoy, desafortunadamente, sabemos que hay situaciones no propias del deterioro mental acelerado, ¿verdad? Sobre todo por estrés oxidativo, sino también por situaciones clínicas muy particulares, sí que se pueden estar dando. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que una persona puede tener alteraciones neurocognitivas secundarias, por ejemplo, a una conmoción cerebral, un golpe, por ejemplo, un traumatismo, ¿sí? Lógicamente, si hay un sangrado, si hay hemorragia cerebral, bueno, pues esta puede conducir a ciertas situaciones donde se pueden incluir
posteriormente como secuelas este tipo de padecimientos, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, coágulos sanguíneos, meningitis, enfermedades como procesos inflamatorios como la meningitis, la infacelitis, la septicemia, el exceso de drogas de abuso, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, la deficiencia de ciertos nutrientes va a estar altamente involucrada en este tipo de desarrollo de padecimientos. Sabemos que realmente hay situaciones donde existe momentos en la que persona puede tener mayores factores de riesgo. Por ejemplo, las personas que son mayores a 60 años, ya lo dijimos, como parte natural al desarrollo de ese tipo de problemas, los trastornos cardiovasculares como la hipertensión, el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, ya lo mencionamos, el uso de drogas de abuso, como pueden ser, por ejemplo, el propio alcohol, el propio tabaquismo u otras que pueden ser más peligrosas, ¿verdad? Gente que practica deportes que tienen un alto riesgo de traumatismo cráneoencefálico. Lo estaba diciendo al revés, porque, por ejemplo, imagínate la gente que hace boxeo o la gente que hace fútbol americano, por ejemplo, ¿no? O gente que hace alpinismo, ese tipo de situaciones en las cuales la persona puede tener alto riesgo a sufrir un accidente, por ejemplo, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, un shock anafiláctico, que es muy común, sobre todo en situaciones propias de intervención quirúrgica, ¿verdad? Donde puede haber una asfixia prolongada que puede causar este tipo de situaciones y, por supuesto, reacciones adversas a medicamentos anestesia, o sea, propiamente el desarrollo del shock anafiláctico. Por lo general, esto pueden ser factores de riesgo, pero puede haber otras situaciones muy, muy particulares, ¿verdad? Y que lógicamente van a desarrollar consecuencias de la disfunción cognitiva. ¿Qué consecuencias de la disfunción cognitiva va a haber? Bueno, primero, antes que nada, la falta de concentración. Problemas, por ejemplo, para comprender ideas, una situación que se presenta mucho, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, desorientación, imposibilidad de efectuar varias tareas a la vez, donde, pues bueno, no siempre se puede hacer este tipo de acciones, ¿no? Problemas de expresión, actitudes impulsivas, ahorita vamos a esta parte de la expresión que es muy común precisamente en Parkinson, problemas para recordar cosas o eventos pasados, ¿verdad? Y esto lógicamente pues va generando otro tipo de alteraciones y aspectos secundarios, por ejemplo, alteraciones en la alimentación, lo que puede generar daños en la función muscular, caquexia, desnutrición, etcétera, ¿no? Disminución de la masa ósea que podría conducir a un problema de osteoporosis, riesgo de fractura, sobre todo a esa edad, que es altamente peligrosa, ¿no? Problemas como retrasos en la recuperación de una cirugía, por ejemplo, alteraciones del estado emocional, sobre todo aspectos como la depresión y por supuesto, aspectos tan importantes como la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que son situaciones que se pueden estar presentando. Ahora, adentrémonos de manera directa precisamente al problema que hoy nos atrae, que es precisamente la enfermedad de Parkinson, la segunda de las alteraciones de la disfunción cognitiva, porque la primera, sin lugar a dudas, siempre va a ser el Alzheimer, ¿no? Realmente el Parkinson es una enfermedad que consiste, es un desorden crónico altamente degenerativo, ¿sí? Donde una parte de nuestro cerebro, que es la que controla la parte motora, la parte del movimiento, ¿verdad? Tiene pérdida progresiva de esta capacidad. Entonces el paciente va perdiendo la capacidad normal de la coordinación entre sus movimientos. Por eso vamos a ver que dentro de la parte clínica más convencional son los movimientos involuntarios continuos, ¿verdad? O bien permanentes. Vamos a ver que desafortunadamente nuestras células nerviosas que se encuentran en esa parte del mencéfalo que llamamos materia negra o sustancia negra, ¿verdad? Un área cerebral que es precisamente la específica que controla el movimiento, pues empiezan a morir esas neuronas o a sufrir daños o deterioro. Inclusive se ha demostrado que hay también incidencia en la secretación de proteína betamiloide, que es una proteína oxidada precisamente por razones que lógicamente se siguen estudiando, porque lógicamente dijimos, son problemas multifactoriales. Presentan varias características esta patología, ¿no? Que son aspectos sumamente particulares, por ejemplo, temblor en reposo, lentitud para iniciar los movimientos y, por supuesto, la rigidez muscular. Son las tres características claves que presenta la patología. La enfermedad de Parkinson, dijimos, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de Alzheimer. Lo triste es cuando se presentan
dan los dos aspectos. Es una situación bastante complicada, pero llega a presentarse. ¿Qué causa la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues realmente son problemas multifactoriales. No podríamos decir que efectivamente tenemos una sola causa, ¿verdad? Y que la causa principal pues sigue siendo un aspecto de orden desconocido. Sabemos que lógicamente aspectos tan importantes como traumatismos, aspectos referidos lógicamente al consumo de drogas de abuso, ciertos medicamentos, ¿verdad? Sobre todo los inhibidores de la MAO se han puesto mucho en cuestiones de suspicacia, ¿verdad? Si pueden ser o no agresores secundarios o progresivos a este tipo de problemas y de desarrollos. Y por supuesto, la genética sin lugar a dudas. De hecho, sabemos que existe una cosa que llamamos el Parkinson familiar. Son aspectos de orden heredadas, ¿no? Y que lógicamente pueden todo esto explicarnos un poquito cómo se va desarrollando la patología. ¿De acuerdo? Miren, aquí vemos precisamente hay mutaciones por lo menos en 7 genes que se consideran claves, genes candidato precisamente para el desarrollo de lo que conocemos como enfermedad de Parkinson familiar, ¿verdad? Sabemos que estos genes se encuentran precisamente con ciertas alteraciones, ciertos polimorfismos que ponen de manifiesto una mayor incidencia de desarrollo, sí, de la enfermedad. ¿De acuerdo? Síntomas. Bueno, pues los síntomas vamos a ver que son muy interesantes. Quiero que vean ustedes cómo en esta imagen que pueden ver, cómo el cerebro de un paciente normal, pues es un paciente con suficiente irrigación sanguínea, ¿verdad? Es un cerebro grande. Quiero que vean precisamente cómo las zonas conforme empiezan a ser dañadas, pues empiezan a perder luz y sobre todo el tamaño de la masa encefálica empieza a ser cada vez más pequeña. Es una situación muy interesante, ¿verdad? Bueno, los síntomas que se desarrollan de esta enfermedad van siendo siempre desde lo leve hasta lo más complejo, ¿no? Generalmente los síntomas iniciales tienen que ver con dolores articulares y lógicamente con agotamiento físico o ciertas dificultades para hacer movimientos específicos. ¿Verdad? Por ejemplo, una de las más comunes es los cambios en la escritura, ¿verdad? Nosotros empezamos a darnos cuenta que un paciente puede estar en desarrollo de un Parkinson inicial, ¿verdad? Cuando empieza a tener ciertos cambios y modificaciones en su escritura, ¿no? Esto es muy interesante porque si nosotros le ponemos suficiente atención, podríamos nosotros prevenir el desarrollo y la manifestación de esta enfermedad. Porque la pregunta siempre ha sido, ¿este problema es de orden reversible? Bueno, sí, y hasta cierto punto es de orden reversible, pero siempre va a haber secuelas, siempre va a haber límites de tratamiento. Entonces, si este proceso es de orden reversible, nosotros podríamos contribuir, ¿verdad?, a que este proceso sea cada vez más lento. Y es lo que nosotros realmente buscamos a través de la tecnología que estamos planteando, ¿verdad? Estos síntomas típicos, dijimos primero, pueden ser los temblores, movimientos rítmicos. Generalmente comienzan en las manos, ¿verdad? O empiezan a afectar también después las piernas, la boca, ¿verdad? Nuestras mandíbulas y se agudizan sobre todo cuando el paciente está en reposo. Quizás porque la parte motora, la despolarización de las células nerviosas pueda ser más común en este tipo de situaciones. Y lógicamente se pueden agudizar cuando el paciente se encuentra en ciertas situaciones tensas, ¿no? Tensas de estrés, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente es curioso que durante la parte del sueño se detengan estos temblores, ¿no? O que solamente afecten una sola parte del cuerpo. Son situaciones que se están discutiendo y que lógicamente son claves importantes para poder generar mayor tratamientos, mayores fármacos que puedan contribuir a todo eso. Otro de los aspectos que decía es la rigidez. Dijimos, generalmente el paciente tiene alteraciones, problemas para generar flexibilidad muscular. Los músculos generalmente se ven imposibilitados de movimiento, ¿sí? Generalmente
los músculos opuestos son los que se van a ver afectados, ¿no? Y esto lógicamente va siendo claves importantes para poder ir comprendiendo si que el paciente está pasando por un desarrollo, sí, de la enfermedad cada vez más activa. La bradixinesia, que es precisamente la pérdida de movimiento espontáneo, ¿no? Generalmente el paciente en su afán de movimiento llega un momento en que se detiene, se paraliza o este se hace con mucha lentitud, ¿verdad? Ese es un aspecto de orden altamente incapacitante, por lo que el paciente, pues lógicamente no puede realizar movimientos que comúnmente para nosotros serían muy mecánicos, ¿no? Como tomar una cuchara, como tomar una taza, como mover las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Inestabilidad. Generalmente los pacientes sufren de inestabilidad, empiezan a balancearse, sobre todo cuando están de pie, empiezan a hacer inclinaciones, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. Esto es muy común que pierda el equilibrio, que el paciente caiga hacia el suelo, ¿verdad? Generalmente la cabeza y los hombros siempre caen hacia adelante y esto lógicamente va empeorando cuando el paciente camina. El enfermo por lo general va a dar pasos cortos, rápidos, para tratar de mantener de una manera espontánea el equilibrio, ¿verdad? Esto es muy interesante porque nosotros, decíamos nosotros la semana pasada, son pequeños síntomas tempranos que podemos analizar y que podemos lógicamente empezar a tratar con pacientes esos, empiezan a dar pasos cortos arrastrados, ¿verdad? Pueden generarse también dificultades para masticar, para tragar, ¿verdad? Y esto va, pues, generando ciertas alteraciones, lógicamente, a nivel metabólico en el paciente, porque el paciente, al tener esta dificultad, pues empieza a comer menos, ¿no? Y esto, lógicamente, pues va a tener precisamente ciertas repercusiones en su peso y principalmente en la recuperación hacia la salud. Pero estas alteraciones para masticar se deben precisamente a los aspectos de rigidez que se está generando, de la falta de movilidad. Por lo tanto, vamos a ver que también va a tener como respuesta este tipo de situaciones en la gente que va perdiendo la adicción, ¿verdad? Alteraciones en la adicción, alteraciones en el control de la saliva, por ejemplo, etcétera. Problemas urinarios, generalmente uno de los aspectos que pues, se pueden ver afectados es precisamente el desarrollo de la incontinencia, ¿no? En donde lógicamente el control de los esfínteres pues se va perdiendo. Estreñimiento, recordemos que realmente el sistema nervioso tiene una acción muy propia en nuestra parte intestinal, tanto así que se le ha denominado sistema nervioso entérico, ¿verdad? De enterocito, de entero, que quiere decir intestino. Entonces, lógicamente, las ciertas alteraciones de orden nervioso, pues van a poner también de manifiesto alteraciones de orden intestinal. Por eso el estreñimiento, ¿verdad? Va a ser sumamente común en este tipo de pacientes. Trastornos del sueño, sobre todo aspectos de entresueños, o sea, sueños que se van acortando, el desarrollo de pesadillas, ¿verdad? Y lógicamente esta situación. Y por supuesto lo que también llamamos nosotros la cara de pez o máscara, ¿no? El paciente va perdiendo expresividad. El paciente parece como que le faltara la movilidad de los músculos faciales. Por lo tanto, el paciente va a mantener siempre la boca cerrada, va a ser inexpresivo y esto se le conoce precisamente como la máscara, ¿no? Síndrome de la máscara. Axinesia, ¿no? Que precisamente consiste en la inmovilidad total, improvista del cuerpo, o sea, el paciente se paraliza por completo, ¿no? Y esto puede durar algunos minutos o algunas horas inclusive, ¿no? Lógicamente, ya lo mencionaba yo, aumento o pérdida de peso, siempre va a haber trastornos metabólicos, ¿no? Que puedan estar afectando de manera secundaria la salud del paciente. Pues un paciente desnutrido, pues lógicamente va a generar más problemas del desarrollo de su propia enfermedad. Hiposmia, que tiene que ver precisamente con alteraciones en el olfateo, ¿verdad? Incapacidad para poder percibir aromas. Esto es muy común en los pacientes de Parkinson, muy común. Se dice que hasta un 80% de los pacientes lo puede desarrollar. Entonces, eso nos dice entonces cómo los aspectos nerviosos empiezan a ser, pues o pueden estar más afectados, ¿no? En cuanto a esto. Pero bueno,
como mencionaba, todo esto puede tener apoyo y tratamiento, ¿no? Donde lógicamente, repito, tenemos que apelar a una medicina mucho más integrativa, una medicina mucho más funcional, una medicina que lógicamente vaya encaminados a los problemas de orden regenerativo. Y por eso es que no descartamos ninguna terapéutica, no descartamos nada. Yo siempre he pensado que independientemente de las propias creencias y conocimiento que pueda tener un profesional en la salud, siempre va a ser más importante buscar siempre apoyo alternativo, ¿no? ¿Por qué? Porque también vamos a ser francos. El tratamiento que nos pueda brindar la alopatía solamente, pues es muy limitado. Es bueno, sin lugar a dudas, es muy interesante, pero puede ser muy limitado. Entonces, buscar siempre alternativas integrativas, pues va a ser muy importante. Es el caso de los aspectos de la rehabilitación, donde desafortunadamente yo no he visto que sea un aspecto común para el tratamiento de este tipo de pacientes, a pesar de que la literatura, como ustedes lo van a ver en un momento más, está altamente sustentada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Vamos a ver que dentro de lo que nosotros aportamos es precisamente nuestro dispositivo V-Power que conocemos, que es un dispositivo que precisamente está hecho con una tecnología sumamente innovadora, pero la innovación no está en los fenómenos que desarrolla el equipo, sino la innovación está en la inteligencia de poder decir, vamos a hacer fusión. Y lógicamente vamos a apoyar aspectos de orden integral. ¿Por qué? El equipo trabaja con una tecnología híbrida, una tecnología que está fundada precisamente en el infrarrojo, lo cual, repito, pues se conoce hace más de 80 años, pero también en la diatermia profunda, que yo hago mucho hincapié, siempre digo, háganle también caso a la diatermia también tiene sus funciones, que también son fenómenos que se conocen de más de 80 años. Entonces, ¿por qué digo que es sumamente interesante lo que se propone? Ah, porque lo innovador tecnológico es que a alguien se le ocurrió ponerlo junto. Y al ponerlo junto y al potenciar en forma sinérgica estos dos fenómenos, pues va a tener un alcance mucho más importante sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Sabemos precisamente que esta es una de las grandes ventajas que presenta el dispositivo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis en estas ventajas antes de continuar con la funcionalidad, porque cuando una persona conoce por primera vez este dispositivo, pues puede pensar en que su precio puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo lógicamente del marco de referencial que tiene. Pero déjenme decirles que los primeros dispositivos que llegaron a nuestro país con ese tipo de tecnología híbrida, pues oscilaban en los 100,000 pesos. Entonces, que nosotros podamos tener acceso sencillo y fácil a esa tecnología, pues lo hace mucho más funcional. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente vas a poder depender de un médico, de un rehabilitador que te esté ayudando, sino que también nos puede llevarse directamente al trabajo de casa. Y en el trabajo de casa, bueno, pues puede ser más interesante el hecho de que el paciente pueda realizar varias, ¿verdad? Aplicaciones de esta tecnología sobre su cuerpo, ¿no? Lo cual, lógicamente, pues va a contribuir a que más rápido pueda mejorar. ¿Por qué? Porque recordemos que el efecto que produce estos equipos son de orden acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que es un efecto que va generando acumulación y que va a ir mejorando en forma gradual y progresiva. Entonces, entre más veces, entre más tiempo lo podamos aplicar, pues vamos a tener mejores beneficios. ¿De acuerdo? Y es un equipo de gran versatilidad, o sea, gran versatilidad. Puede ocuparse desde los aspectos más técnicos, ¿verdad? Para la aplicación en la rehabilitación, como puede ser la fisiatría, o un licenciado en rehabilitación, o bien un acupunturista, o bien un masajista, ¿verdad? Hasta la parte más empírica, más sencilla, que es precisamente cualquier persona común que diga, ¿sabes qué? Pues yo no sé mucho de masaje, yo no sé nada de medicina, pero yo sé que si me pongo el equipo, ¿verdad? Sobre mi cuerpo, voy a tener una respuesta, voy a mejorar, ¿de acuerdo? Eso es la facilidad, la versatilidad, lo útil, ¿verdad? Que surge en este dispositivo. Ahora, quiero que entendamos varias cosas que son muy importantes. Hoy por hoy se ha demostrado precisamente que la luz infrarroja, ¿sí? Que ya, repito,
tenido bastantes evidencias científicas desde hace más de 80 años sobre la funcionalidad, tanto en la parte cotidiana que nosotros tenemos en nuestra vida, como en la propia medicina, ¿no? Donde lógicamente se ha demostrado que puede ayudar a mejorar la producción de energía celular. Y esa es una de las partes centrales, porque si nosotros entendemos que al final del día todas las enfermedades tienen un carácter de orden metabólico, donde lógicamente al final del día la falta de producción de energía celular va a ser la clave central de toda patología. Entonces, contribuir nuevamente a buscar criterios que nos permitan mejorar la funcionalidad, eso es hacer medicina regenerativa, eso es realmente lo que nosotros buscamos en nuestro propósito. Por eso es que nosotros decimos realmente el equipo que trabaja con esta tecnología híbrida, pues es lo más sencillo de usar, pero también lo más útil para mejorar muchos aspectos importantes. Para los que no conocen y vienen por primera vez, voy a irme muy rapidito porque esto he dado muchas veces, pero a veces vale la pena que la gente lo vuelva a escuchar, ¿verdad? Saber que precisamente nuestros equipos trabajan con una tecnología que dijimos híbrida, el infrarrojo lejano, ¿verdad? Y por supuesto la diatermia profunda. El infrarrojo es parte de la luz, del espectro lumínico, ¿verdad? Ese espectro electromagnético proveniente de nuestro astro rey. Sin embargo, es la franja de longitud más grande que llega a nuestro planeta, ¿verdad? El infrarrojo. Este infrarrojo sabemos que nosotros al reproducirlo por emisión de onda, pues puede ser muy útil para nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En nuestra vida práctica, ¿verdad? Vamos a ver que es tan útil que realmente se ha puesto prácticamente en cualquier ciencia, ¿no? Yo les pasaba unas diapositivas hace unas semanas, ¿no? Donde veíamos cómo aquí en México, ¿no? El Instituto Mexicano para la Investigación de Terahertz, pues trabaja mucho precisamente en astronomía, porque lógicamente el espectro lumínico del infrarrojo, pues sus propiedades por su densidad, ¿verdad? Es sumamente maleable, ¿no? El infrarrojo es tan grande que para su estudio nosotros lo dividimos en tres partes, infrarrojo A, B y C, pero para fines prácticos a nivel médico solamente ocupamos dos criterios, ¿verdad? El infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. ¿De qué va a depender? La longitud de onda. ¿De qué va a depender? ¿Qué tanto pueda esa longitud de onda penetrar sobre nuestro cuerpo? Recordemos que la luz, ¿verdad? Pues tiene una parte, una propiedad, ¿no? Que cuando choca con un material sólido, pues va a generar una absorbancia y una parte puede transmitirse, lo que llamamos transmitancia. En el caso del infrarrojo, el infrarrojo tiene una propiedad muy interesante. El infrarrojo es capaz de tener una buena penetración y difusión en agua. Y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, entre más larga sea la longitud de onda, más penetración vamos a poder tener nosotros sobre nuestro cuerpo. Por eso es que el infrarrojo lejano, ¿verdad? Puede penetrar, se sabe, hasta 6 o 8 centímetros después de nuestra piel, mientras que el infrarrojo cercano o proximal, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los termómetros de infrarrojo o esas máquinas que para pasar el escáner del código de barras, por ejemplo, en un supermercado, bueno, pues ese infrarrojo cercano proximal, pues se dice que sí tiene efectos positivos sobre nuestro cuerpo muy interesantes, pero solamente puede penetrar un centímetro después de la piel, ¿verdad? Entonces, al penetrar más nuestro cuerpo, pues lógicamente puede tener mayores alcances para tratamiento, y eso es una de las grandes ventajas que se tienen. Ahora, aquí, muy cerquitita, precisamente, muy cerquitita, ¿verdad? En el caso del infrarrojo. Déjenme poner aquí. Puntero láser, ¿verdad? Muy cerquitita a las microondas, ¿verdad? Aquí está muy amplio, ¿verdad? Aquí ustedes lo ven muy amplio, pero realmente se ve así, ¿no? Aquí muy cerquitita a las microondas, pegando a las microondas, vamos a encontrar una irradiación electromagnética que fue llamada terahertz. Ok, es parte del infrarrojo lejano, es parte del infrarrojo, ¿verdad? Pero tiene características muy especiales, muy particulares, como la longitud de onda, lógicamente
la frecuencia que genera, ¿verdad? Que es muy similar a nuestras células, por eso pues van a tener repercusión de forma directa sobre nuestro cuerpo. Esto lógicamente va a contribuir en conjunto, ¿verdad? Con el otro fenómeno que es precisamente la diatermia profunda y en conjunto pues van a ser un estímulo en forma directa sobre nuestros tejidos, liberando la cantidad impresionante de mecanismos de acción. Sí, porque sí es verdad, antes se decía, bueno, es que sí, el infrarrojo va a llegar, genera un estímulo a nivel endotelial y esto va a generar pues que se liberen mediadores endoteliales, como es el caso de la histamina o como es el caso, por ejemplo, del óxido nítrico, que van a permitir mayor vasodilatación y con esto mejor flujo sanguíneo. Y yo estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver que no es lo único que se ha podido encontrar, ¿verdad? Desde que empecé yo a trabajar precisamente con este tipo de materiales, ¿no? Hace ya casi 6 años, ¿verdad? Yo siempre mencioné una serie de fenómenos que se iban a estar produciendo, los cuales hoy la ciencia los está refrendando afortunadamente, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como bueno, sí, una elevación en la temperatura del tejido que va a tener efectos muy importantes. Por ejemplo, mayor formación de una cosa que llamamos proteína de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana, efectos sobre el equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y por supuesto la activación del fenómeno pirroeléctrico. En el caso del sistema nervioso vamos a ver que es sumamente importante y esto es una de las cuales funciones más importantes vamos a nosotros a encontrar. Sí, y que dan como respuesta el por qué el paciente con Parkinson va a tener una alta mejoría. Y esto refiere precisamente, déjenme borrar lo que me está poniendo José Carmen, una pregunta. Bueno, ahorita respondo esas preguntitas, ¿eh? Ahorita respondo esas preguntitas. Mientras déjenme borrar, espérenme tantito, ¿eh? Listo. Muy bien. Estos trabajos del doctor Toru Abo van a ser sumamente importantísimas. El doctor Toru Abo es un afamado inmunólogo japonés, pero lo interesante del doctor Toru Abo es que el doctor Torabo comprueba una de las materias en medicina que hoy más están en boga, que es la psiconeuroinmunología. El doctor Torabo demuestra cómo precisamente el sistema nervioso y el sistema inmunológico tienen una gran dependencia. Hoy hay muchas pruebas clínicas que esto nos refieren, existe mucha información que esto refiere, ¿verdad? Y el doctor Torabo lo demuestra de forma sencilla. El doctor Torabo se dice, mira, el sistema inmunológico, ¿verdad? Nosotros lo podemos observar a través de las concentraciones de glóbulos blancos que hay, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de glóbulos blancos. Tenemos principalmente dos grupos, los granulocitos, que tienen gránulos, ¿verdad? Y los agranulocitos, que carecen de ellos, ¿verdad? Se deben de mantener más o menos en concentraciones adecuadas, 60% de granulocitos, 35% de linfocitos, 5% de macrófagos y estos dos últimos pertenecen al grupo de los agranulocitos. Pero se sabe precisamente que las alteraciones en estas concentraciones pueden conducir precisamente o ser un marcador importante, ¿verdad? De ciertas alteraciones fisiológicas que se están desarrollando. Por ejemplo, el doctor Toroabu nos dice, mira, cuando las granulocitos aumentan, y me refiero a los grupos de glóbulos blancos que son los eosinófilos, ¿verdad? Los basófilos, los neutrófilos, dice, cuando estos aumentan es porque el sistema nervioso simpático es el dominante, quiere decir lo que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces una cuenta de granulocitos excesiva conducen a enfermedades que van a dañar tejidos del cuerpo, como desórdenes autoinmunes, y pueden causar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. En cambio, el doctor Toroabo nos dice, mira, cuando los agranulocitos, o sea, los linfocitos, los monocitos, ¿verdad? Se encuentran alterados, se encuentran en aumento, es porque el sistema parasimpático es el dominante, ¿verdad? Una cuenta de linfocitos excesiva, dice el doctor Torbabu, conducirá a enfermedades alérgicas e inmunohiperactivas.
Dice el doctor Toroabo, demasiado estrés conduce a una situación del sistema nervioso simpático de forma dominante y demasiada relajación conduce a una situación del sistema nervioso parasimpático dominante, ¿verdad? Este desequilibrio son factores importantes para el desarrollo de múltiples enfermedades. Pero lo interesante no solamente que el doctor Toroabo lo demuestra, sino que se da cuenta que aplicando, vean ustedes, terapia de infrarrojo lejano, particularmente en la espalda, propicia este equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. De tal manera entonces que nosotros podemos tener un restablecimiento de funciones orgánicas muy importantes, ¿no? Y esto lógicamente llamó poderosamente la atención a los grupos que se estaban dedicando a esto. Es el caso del doctor Daniel Sayas Guillot, ¿verdad? Un excelente amigo de allá del Culaje de la Universidad Tecnológica de La Habana, que hace un estudio en pares y también demuestra exactamente lo mismo. Y es que es sencillo demostrarlo, como con simples biometrías semáticas o biogramas, como también les decimos nosotros, ¿no? El doctor Daniel Sayas Guillot demuestra que precisamente este tipo de radiación electromagnética, como es el infrarrojo lejano, específicamente la frecuencia de los terahertz, van a tener efectos importantes en la recuperación de la movilidad en pacientes, por ejemplo, con artritis, ¿verdad? Entonces demuestra la acción misma que estaba proponiendo el doctor Toro Wow. Pero sabemos que este calor intenso, porque si tú has aplicado el equipo, sabes que genera un calor intenso, penetrante, sostenido, ¿verdad? Y esto va a generar ciertos estímulos fisiológicos muy interesantes a nivel del potencial de membrana celular. Tal es el caso del fenómeno pirroeléctrico, que sabemos precisamente puede mejorar la capacidad de transporte y de conducción dentro de la membrana celular. ¿Con qué fin? Producir más energía celular, más funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que precisamente hay suficiente literatura como para tener la confianza suficiente para poder aplicar nuestra tecnología en este tipo de patologías. Vean este blog, por favor, precisamente muy interesante. Dice que se ha demostrado que la irradiación de terahercios tiene efectos antiinflamatorios, lo que podría convertirlo en un tratamiento prometedor para la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ya que se cree que la inflamación del cerebro contribuye al desarrollo y progresión de esta enfermedad. Entonces, la tecnología de la onda de terahercios, bueno, pues está vinculada mucho a ese tipo de beneficios, ¿de acuerdo? Tenemos también otras investigaciones sobre la investigación de microsistemas y beneficios a través de la neuromodulación de terahercios. Sabemos que los terahercios, su aplicación puede conducir a mejorar, sí, los aspectos neurológicos en el paciente, lo cual lógicamente genera toda una ventana de oportunidad, ¿verdad? Y lógicamente de promesa para mejorar nuestra salud nerviosa, ¿no? Aquí vamos a ver precisamente en este otro artículo cómo hay un horizonte muy importante en neurociencias a través del uso de la tecnología de los terahercios para la investigación y tratamiento en nuestro cerebro, ya que también los terahercios se están ocupando como parte del sistema de imagenología, ¿verdad? Así como tipo rayos X, ¿no? Se llama termografía por terahertz, ¿verdad? Que es muy interesante. Miren, aquí tenemos la luz infrarroja de este blog que nos dice cómo la terapia de luz infrarroja es muy útil para la enfermedad de Parkinson. Ellos hacen un ensayo clínico del cual demuestran que precisamente más del 90% de los pacientes con Parkinson tuvieron cierto grado de mejoría en la aplicación de infrarrojo lejano. ¿De acuerdo? Aquí encontramos otro artículo, una terapia de la luz de infrarroja potencia la memoria en cuadros de demencia y Parkinson, lo cual para nosotros, repito, ya nos empieza a permitir tener suficiente confianza para poder abordar este tipo de padecimientos a través de nuestra tecnología. Vean ustedes cómo la fotomodulación mejora el tratamiento para el Parkinson, cómo las regiones cerebrales pre y post, ¿verdad? Empiezan a mejorar, ¿sí? Con algunos días de aplicación de la técnica. Sabemos que precisamente la exposición de los terahercios afecta la expresión genética en las neuronas primarias en hipocampo, lo cual va a permitir que muchos genes puedan activar modulación de regeneración cerebral, por ejemplo. Esos son trabajos muy interesantes, ¿no? Otro artículo que nos habla cómo los terahercios, pues tiene avances en los aspectos de neurociencias y son sumamente prometedores, ¿no? Pero yo les dije que no hay que hacerle solamente caso a los terahercios,
también el calor profundo, esa hipertermia sostenida de calor profundo, se sabe que va a liberar proteínas muy importantes de regeneración en muchos tejidos, como es el caso de la enfermedad degenerativa. Eso se llama por la proteína de shock térmico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entendamos esta parte que también es muy importante. Este artículo se los presenté también la semana pasada, donde vemos los terahercios como su tecnología para la aplicación de enfermedades de cabeza y de cuello con buenos resultados. Pero una de las cosas que nosotros tenemos más que promover, ¿verdad? Es precisamente que la actividad de emisión de terahercios ayuda a la liberación de células madre. Esta parte la tenemos que cacarear mucho, diría mi abuela en términos prácticos, ¿no? O sea, tenemos que hacerle una buena difusión, porque estas son unas situaciones muy interesantes que para nosotros, ¿no? Pero porque también sabemos, yo dije que activaba la formación de antioxidantes y esto se debe precisamente al estímulo de los factores de transcripción NRF2. Los factores de transcripción NRF2 son unas proteínas, ¿verdad? Que van a activar la liberación o activación de genes, sobre todo de aquellos que van a producir nuestros antioxidantes. ¿Me explico? Entonces, el infrarrojo lejano está altamente demostrado que ayuda a la formación de antioxidantes. ¿Por qué? Porque interviene en la activación de las proteínas, de los factores de transcripción NRF2, ¿verdad? Esto es muy interesante. Entonces, nuestra tecnología puede ser utilizada de manera confiable, de manera segura y de manera funcional a pacientes que tienen este tipo de padecimientos, ¿verdad? Y de modo concreto, yo les podría decir, aprendámonos todos estos beneficios terapéuticos que tiene el uso de los terahercios. Por ejemplo, mejorar el flujo sanguíneo, mejorar nuestra circulación, promover la neutralización de radicales libres, ya que dijimos se activa la formación de antioxidantes. Ayuda a detener el sangrado, ya que precisamente toda la cascada de coagulación depende de una mayor temperatura. Mejora el trabajo de plaquetas, promueve la curación, la cicatrización, ¿verdad? Aumenta la energía mitocondrial, ¿verdad? Y esto hace que se fortalezca el corazón, porque ayuda a la formación de los factores de transcripción NRF1 que activan la formación, ¿verdad? De mitocondrias más grandes, ¿verdad? De lo que llamamos biogénesis mitocondrial, de lo que llamamos dinámica mitocondrial. Aumenta la formación de los glóbulos blancos, la función inmunológica, facilita la entrada de oxígeno, o sea, que es la parte importantísima en la producción energética, en la liberación de las células madre, ¿verdad? Vamos a ver que ayuda en la presión arterial, es altamente antiinflamatorio, genera procesos de relajación muscular, ayuda a generar una sensación de sedación, aumenta el volumen y la concentración de la orina. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que utilizarlo? Bueno, yo siempre voy a comentarles que y se los decía la semana pasada, ¿no? El equipo va a funcionar muy bien, muy extraordinariamente, pero hay cosas que sí debemos de trabajar muy bien. Por ejemplo, por ejemplo, uno, debe de utilizarse con la menor cantidad de ropa posible. La semana pasada, en la plática presencial, les demostraba cómo si tú lo aplicas sobre la ropa absorbe a la luz. ¿Verdad? Entonces ya no va a haber suficiente paso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sea directamente sobre la piel. Yo generalmente recomiendo que se haga una cosa que llamamos precalentamiento o que yo llamo precalentamiento, ¿no? Donde vamos a aplicar desde la cabeza hasta los pies, haciendo deslizamientos circulares, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, con una duración aproximadamente de unos 5 a 15 minutos, ¿verdad? Lo mismo por la parte posterior, por todo lo que es la espalda, de 1 a 5 minutos, de 15 minutos, forma circular, un precalentamiento, activar la circulación, esto va a ser muy importante. Después hacerle desplazamientos largos, rectos, ¿verdad? Igual por la parte frontal, igual por la parte posterior, de unos 10 a 20 minutitos. Ahora bien, si usted es el momento, después de esto, ha llegado el momento de trabajar en lo que usted sabe. Usted sabe de acupuntura, bueno, pues entonces váyase a canales específicos, puntos extraordinarios, etcétera, etcétera. Pero si no, trabaje mucho aspectos que son muy importantes. En el caso del Parkinson y del Alzheimer, yo recomiendo mucho trabajar en la zona renal.
que es lo que en medicina china se conoce como el elemento agua, ¿no? El mar de las médulas, ¿no? Y que tiene que ver con la funcionalidad de nuestro sistema nervioso. Trabajarlo ahí, trabajarlo sobre la espalda, ¿verdad? Trabajarlo en la cabeza. Eso va a apoyar mucho a este tipo de padecimientos. Yo siempre termino recomendando que se aplique en la palma de las manos, en la planta de los pies, ¿verdad? Unos minutitos. Pero también quiero que sepan que los campos magnéticos son sumamente útiles, sobre todo para pacientes mayores. Claro, sobre todo, pero eso no quiere decir que sea exclusivo, ¿no? Nosotros hemos demostrado que los campos electromagnéticos son sumamente importantes utilizados en Alzheimer, el Parkinson, en epilepsia, movimientos involuntarios, lo cual mejora con la condición de los pacientes. Por eso el uso del SEI va a ser un efecto secundario muy importante en la recuperación. De hecho, es muy interesante porque al generar una corriente eléctrica, al generarse una corriente eléctrica, bueno, pues vamos a ver que hay una nueva polarización en la membrana celular, lo cual conduce a que se quite el movimiento. Por eso muchas personas me han hecho el comentario, oye, persona con Parkinson se metió al SEI y dejó de temblar. Exacto, exacto. Eso es una de las cosas que nosotros decimos, tiene que verlo la ciencia médica para que también lo utilice como parte de un tratamiento integral. Nosotros no estamos en desacuerdo que el paciente no tome fármacos, claro, si los necesita, ¿verdad? Pero necesita también hacer una medicina integrativa, mucho más integrativa, ¿de acuerdo? Entonces el uso de SEI también va a jugar un papel muy importante en la recuperación del paciente con ese tipo de padecimientos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues yo siempre digo, eh, mira, un buen tiempo son 40 minutos. ¿A qué graduación? Bueno, siempre que sea cómoda para el paciente, ¿verdad? Que el tratamiento sea cómodo para el paciente, ¿verdad? Que ese calor intenso en los pies, pues va a generar un aspecto reflexivo sobre el sistema nervioso, pero también tenemos una cantidad impresionante, ¿verdad? De terminales nerviosas que conducen y son microsistemas de todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, lo que queremos nosotros proponer es que con toda confianza, con toda esperanza, ¿verdad? Hagan ustedes tratamiento a este tipo de pacientes. Se van a ver beneficiados. Ahora, que si el paciente tiene la convicción de decir, ¿sabes qué? Yo mejor compro mi equipo y me estoy dando tratamiento todos los días, bueno, pues yo pienso que también puede tener su utilidad. ¿De acuerdo? Bueno. Okidoki, pues este fue nuestro tema, espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Que lo haya generado. Recuerden que todo esto se queda en chat, se queda grabado para todos ustedes, ¿verdad? Y va a ser sumamente importante, importante, ¿verdad? A ver, vámonos a las preguntas. Había visto una pregunta, dice Almita una pregunta que no es de este tema. ¿El Seico ayuda al control de la diabetes? Sí, sí ayuda, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Y ella le están recomendando que vaya al sitio de YouTube donde están varias de las grabaciones.